Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Todos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amados hermanos, en esta mañana, a la luz de este marco bíblico, el tema para el día de hoy, en este culto, que nos permite recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el impacto de la resurrección en la vida de la iglesia, en la iglesia de Cristo. Así que vamos a analizar la resurrección desde ese marco teológico, bíblico, histórico, que impacta a la iglesia hoy por hoy. Pero antes de empezar, quisiéramos saber cuántos creen que Cristo vive. O sea, está bien si es que esto fuera que usted estuviera gritando un gol, ¿no? Pero estamos gritando un grito de júbilo. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Ahora díselo a tu hermano que está al lado: Cristo vive. Dile a tu hermano que está al lado: Cristo vive. Y dile también lo siguiente: Cristo vive en mi corazón. Y vive para siempre. Amén. El Cristo resucitado, el Cristo vivo. Ahora, ¿qué dice? Hace pocos días veíamos al Cristo crucificado y escuchábamos, leyendo a la luz de la palabra de Dios, las expresiones que manifestaban nuestra salvación. Pues ahora no vamos a hablar de un Cristo crucificado, vamos a hablar del Cristo vivo resucitado. ¿Qué dice a nuestra vida? ¿Qué dice a tu vida? ¿Qué dice a la mía el Cristo vivo y resucitado? La resurrección de Cristo representa en nuestro diario vivir lo más relevante, porque manifiesta aspectos trascendentales que son muy necesarios recordarlos para tenerlos latentes en la toma de decisiones, porque la resurrección de Cristo impacta la vida de la iglesia. Estos aspectos se traducen en paz, capacidad y propósito. Muchas vidas están arruinadas hoy por sus decisiones, porque incluso el no hacer nada es una decisión. Y a nuestro alrededor lo que vemos es mucha gente arruinada por conflictos, por sus debilidades, por la indeterminación en sus decisiones. Y es triste, amados hermanos, que la gente, en vez de buscar la salida, cada día sus decisiones lo hunden más y más en el fango del pecado, en la esclavitud del pecado. Jesús no vino al mundo a morir y resucitar para arruinar nuestras vidas. Él no vino a eso. Él vino para salvarnos. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que compartimos. Esa es la victoria de Cristo en la cruz, reflejada en su resurrección. En esa resurrección maravillosa que hoy podemos recordarla y compartirla. Jesús nos salva de arruinar nuestras vidas, porque las decisiones que tomamos sin Cristo nos arruinan. Ninguna persona que esté alejada de Dios puede vivir bien. Aparenta vivir bien, pero vive en un rumbo directo a la condenación eterna. Y lo comienza a vivir desde esta misma tierra, en esta misma carne, por decirlo así. Jesús nos salva de arruinar nuestras vidas al convertirse en nuestra paz, en nuestra capacidad, en nuestro propósito. Eso es lo que tú y yo tenemos hoy por hoy.
Que sea nuestra oración cada día, que Jesucristo sea nuestra paz. Porque la gente en el mundo entero se pierde porque busca la paz en el lugar equivocado. Muchos quieren tener la paz consigo mismo, muchos quieren tener la paz con Dios y por eso se inventan tantas religiones. Muchos quieren la paz en su hogar, muchos quieren la paz con sus hijos, pero lamentablemente si no está Cristo en nuestras vidas, el Cristo resucitado, no el Cristo crucificado, sino el Cristo que dejó vacía una tumba y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. No se quiere en ningún momento, amados hermanos, que tú y yo perdamos esa perspectiva. Como pruebas de la resurrección del Señor Jesucristo, hoy tenemos un testimonio. El testimonio de una mujer, el testimonio de María Magdalena. Vamos a la luz de ese testimonio registrado en la palabra de Dios a ver lo que el Señor trae a nuestras vidas para la toma de decisiones. Y no se quiere imponer condiciones a la sabiduría infinita, a la sabiduría divina de Dios, la cual tuvo a bien hacer algo importante que muchos, aunque reflexionan, no encuentran una respuesta teológica al momento. En ese sentido, tuvo a bien el Señor a que los testigos de su resurrección le viesen resucitado, mas no resucitando. ¿Sí se da cuenta usted? Su encarnación fue un misterio. Y también lo había de ser lo que podemos llamar su segunda encarnación. ¿Qué podemos obtener de la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué obtienes tú en este día? ¿Qué obtengo yo de la resurrección? ¿Qué obtiene la iglesia al ver la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? Vamos a ver lo que se obtiene. Y lo primero que obtenemos como iglesia es propósito. Hay un propósito a nuestra vida como iglesia. Entonces, en esta mañana, al preguntarse qué obtenemos al ver una tumba vacía, qué obtenemos de la resurrección de Cristo Jesús, como iglesia es el propósito a nuestra vida. De manera individual, de manera colectiva, como la unidad plural EJAC. Cristo ha resucitado. Dígalo conmigo, Cristo ha resucitado. Vamos a interactuar en esta mañana con los evangelios paralelos también. Así que vamos a mover mucho la Biblia. Vamos a Mateo 28, versículo 5. Cristo ha resucitado. Vamos a ver entonces lo que obtenemos de esa tumba vacía y también de la resurrección. Y lo primero es el propósito. Mateo 28, 5 dice lo siguiente: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. La resurrección de Jesucristo nos da suficientes motivos, razones y certezas para confiar y seguir confiando en Jesucristo. Confianza es depositarse totalmente, así como usted hoy se deposita sobre esa banca y usted está plenamente seguro de que no se va a caer. Así el Señor quiere que confiemos en Él, depositándonos totalmente, abiertamente, que Él no nos va a dejar caer en ningún momento. Las Escrituras nos dice en el contexto, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, del testimonio que estamos hablando de María, que el primer día, en Juan 21, el primer día de la semana, esta mujer llamada María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En medio de cualquier oscuridad, amados hermanos, en medio de cualquier desilusión, en medio de cualquier frustración o adversidad, debemos siempre de volver a recordar que hay un nuevo día, hay un amanecer. Cuando esta mujer llegó a aquel lugar oscuro aún y vio esa piedra que estaba removida. En medio de eso, la oscuridad por lo general, este término en el hebreo, laila, siempre representa todo lo malo, lo oscuro, tanto así que los delitos
tanto así que la maldad se prolifera más en la oscuridad que a la luz del día. Pero en medio de poder caminar aún en medio de esa oscuridad, debemos de saber de que va a haber siempre un nuevo día con esperanza y un nuevo amanecer. Y en ese sentido el mismo Señor hace referencia a que su benevolencia está constantemente renovándose, porque su misericordia es eterna para toda la humanidad. Aún en estos momentos, mucha gente que no tiene a Cristo Jesús, el día de hoy es el día de salvación. El día de hoy hay una nueva oportunidad para poder recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. La luz triunfa sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Siempre vamos a poder constatar y de ver esta analogía, esta comparación entre los dos polos que se oponen. Y en tal sentido, este paso en el amanecer que nos invita a ver la acción de una mujer que fue muy temprano a ese sepulcro con la finalidad de buscar un cuerpo, pero ya desde el principio vemos la piedra removida. Imagina la expectativa que ya comenzaba a darse en la vida de esta mujer. Aparentemente el propósito que tenían las mujeres al ir al sepulcro era llevar especies aromáticas. El propósito muchas veces de nuestras acciones no es el propósito de Dios. Dios tenía otro propósito para poder impactar la vida de esta mujer. Ella llegó con un propósito, pero el propósito de Dios es distinto, es mayor, es benevolente, es para traer a nuestras vidas un bienestar distinto. Si vemos en Marcos 16:1 como referencia, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. El propósito de estas mujeres era llevar especies aromáticas al sepulcro. Quizás se les pasó por alto o no sabían ya el trabajo que había realizado José de Arimatea y también Nicodemo. Juan 19 del 38 al 42 se va a dar cuenta que cuando retiraron el cuerpo, ¿quién lo hizo? José de Arimatea, un discípulo en secreto de Jesucristo. Y también Nicodemo, si se acuerda usted al inicio del Evangelio de Juan, ese encuentro en la noche que tuvo Jesús con Nicodemo. Ellos ya habían llevado las especies, habían comprado todo, y parece ser que a esta mujer se le había pasado por alto este evento. Para sorpresa de María Magdalena, habían quitado la piedra. Ya era un paso de asombro. ¿Quién pudo haber quitado semejante piedra que cubría la entrada? La piedra era muy grande, según la referencia bíblica en Marcos 16:4, cuando dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. No era fácil de remover esa piedra. Aparte de eso, había custodia también, que habían mandado a poner los religiosos de esa época para evitar que alguien secuestrara el cuerpo. Si usted analiza el contexto histórico, estos eventos son importantes. Ella, ante su asombro, se fue corriendo. Salió corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. Regresamos a Juan 20, versículo 2, que dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuánta gente actúa por desconocimiento? ¿Cuánta gente con su desconocimiento genera fábulas completas? El conocimiento es muy caro, amados hermanos, pero el desconocimiento es mayormente caro. En ese sentido y en este contexto, estos discípulos fueron corriendo al sepulcro. Lo que hizo Pedro y Juan fue correr. Al entrar Pedro vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. El sudario aparece enrollado prolijamente en un lugar aparte. O sea, estaba bien, si pudiéramos decir, dobladito, enrollado, pero de una manera perfecta, lo cual ya nos daba a entender que no se trataba de un robo humano.
En el versículo 8-9 de Juan 20 dice lo siguiente: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y dice ahí, y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No había entendido la escritura. Nosotros, como ellos, muchas veces también no encontramos en un proceso la claridad de las escrituras. Muchas veces estamos también en ese mismo caminar, en ese mismo entender las escrituras para poder progresar. ¿Cuántos de nosotros hacemos una lectura muy superficial, muy somera, muy religiosa incluso, pero no profundizamos para tener el entendimiento a la luz del Espíritu Santo de lo que la Escritura en realidad nos quiere decir? Ellos aún no entendían las Escrituras. Sin entender todo ello, sin entender todo, incluso a ti y a mí, hoy por hoy se nos llama a creer y avanzar, porque necesitamos también esa guía del Espíritu Santo para dar pasos en fe y confianza. La única manera de conocer a Jesús, ¿cómo es, amados hermanos? ¿Cómo es la única manera de conocer a Jesús? Caminando con Él, conversando con Él, interactuando con Él, y lo hago a la luz de la palabra. Si tú y yo no buscamos la palabra, vamos a comportarnos como estos discípulos o esta mujer que no entendía las Escrituras, que era necesario que el Cristo resucite. No andar creyendo o inventando en este sentido fábulas respecto a que se lo habían robado. Era un secuestro que le habían hecho para ellos a Jesús. El cuerpo se lo habían llevado a algún lado. Muchas veces caminamos a tientas y en esas tientas vamos cometiendo errores graves porque estamos entendiendo mal las Escrituras. No debemos de tener este tipo de postura. En medio del camino las dudas van a ser aclaradas si buscamos de Dios, y cuando venimos a Jesús, estas dudas a ser aclaradas a la luz de la palabra van a traer certeza. ¿Usted cree que Cristo resucitó? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Ellos no lo creían aún. Y habiendo caminado con Jesús, habiendo departido con Jesús, habiendo e incluso visto los milagros de Jesús, porque muchas veces nosotros estamos viviendo la vida cristiana, pero por aquí se nos entra algo y por acá se nos sale. No retenemos porque no profundizamos en la palabra. Estamos muchas veces caminando y dando vuelta sin rumbo en la vida cristocéntrica. Al parecer, mucho tiempo del que vivieron ellos con Jesús fue simplemente dando vuelta, pero no hubo un mayor impacto en sus vidas aún. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. ¿Y por qué es importante tomar el testimonio de esta mujer? Porque las mujeres también estaban atentas escuchando a Jesús. Habían más mujeres participando de los actos de Jesús que los mismos discípulos. Y María Magdalena fue una mujer que caminó mucho con Jesús. Vamos al versículo 11 de Juan 20, que dice lo siguiente: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y busca a Jesús como alguien que está muerto. ¿Cuánta gente vive presentando al Jesús muerto y no al Jesús vivo? ¿Cuándo estamos presentando a un Jesús muerto? Cuando realmente no estamos caminando en vida. Si usted va a la iglesia, va con júbilo. Si usted se prepara para ir a la iglesia, usted se prepara con lo mejor, con toda la presentación que necesita ir a la casa de Dios. Si usted está hablando de un Cristo vivo, usted conversa con ese Cristo vivo e incluso presenta impactando a los demás esa pasión que tiene por Cristo. Muchas veces usted le pregunta a un cristiano cómo está, y a veces el que no tiene a Cristo tiene más actitud para responder que se encuentra bien que alguien que usted le pregunta: ¿y cómo te va? Ahí, 3/4, virando sin freno, bajando en curva, destrozado totalmente. ¿Usted sí se ha dado cuenta de eso? Pero cuando usted le pregunta a un hijo de Dios realmente que vive por convicción
y que sabe que Jesucristo está vivo. Gloria a Dios, porque me va bien en Cristo Jesús. Porque Cristo me abraza, porque Cristo me bendice, porque Cristo me cubre, porque es Cristo el que está en mí viviendo ahora. Y podemos darnos cuenta la actitud de ella. El versículo 11 nos hace ver claramente que ella estaba buscando a un Cristo muerto. Versículo 5 de Lucas 24. Vamos. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Yo quiero que prestes atención a esta expresión de la Biblia. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando usted entiende esta porción de la Biblia, las palabras van a llegar a su vida y le van a recordar lo que el apóstol Pablo dijo. Si habéis resucitado con Cristo, pues ¿a dónde tienes que mirar? ¿A la tierra o arriba? Pues ponga la mirada arriba, donde está Cristo, el Cristo resucitado y vivo a la diestra de Dios Padre. Muchos cristianos caminan mirando hacia abajo, caminan mirando a Cristo muerto en la tierra, y no es así. Cristo está vivo, Jesús ha resucitado. La gente no ve a Jesús resucitado porque su mirada está en la tierra, como una vez Pedro lo hizo. Pedro cometió el peor error, quitar la mirada de Jesús. Cuando nosotros no comprendemos la resurrección, vamos a estar caminando, mirando hacia la tierra. Mi Cristo no está en un sepulcro, mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo. Amén. Lo mismo puede suceder en muchas personas hoy por hoy, cuando hacen ver en sus vidas, hay cosas que los tienen esclavizados. Hay áreas de su vida, hay caracteres en su vida que no han sido redimidas. Cuando el cristiano realmente no le ha entregado por completo toda su vida a Jesús, significa que habrán cosas aún que te van a esclavizar y te van a obligar a mirar hacia abajo. Cuando tu fe no está puesta en Cristo, sino que la fe está puesta en ti mismo, vas a mirar abajo. ¿Qué es lo que te obliga a mirar abajo y no arriba? ¿Por qué la gente prefiere cambiar un día como hoy de gozo en la casa del Señor por un simple quedarse en la cama durmiendo? ¿Sabes por qué? Porque hay áreas de su vida que no están redimidas por Cristo Jesús. Porque hay áreas en su vida que no han sido entregadas a Cristo Jesús. Muchos creen que el trabajo, que es su Dios, es más poderoso que mi Cristo. Mi Cristo es el Todopoderoso. Mi Cristo vivo y resucitado tiene que tener el control de todas nuestras áreas. Porque somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en nuestras luchas, dudas y temores. Cristo venció a la muerte, venció a Satanás. Cristo venció en ese lugar para traernos victoria a nosotros. No vivamos, amados hermanos, mirando a buscar en la tierra, como este grupo que decía claramente: y bajaron el rostro a tierra, buscando a un Cristo muerto. Tú y yo buscamos al Cristo vivo y resucitado. Y Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio. Jesús nos invita de manera tal que podamos comprender en esta mañana, a la luz del Espíritu Santo, que nuestro propósito no está en esta tierra. Nuestro propósito está allá en nuestra patria celestial, donde hay calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén. ¿Usted un día se ve ahí? ¿Usted se ve ahí, amado hermano? Yo ayer escuchaba a una vendedora que me hablaba de las neuroventas. ¿Y cómo haces para vender algo que está feo? ¿Cómo haces para vender algo que está en ruinas? Y ella explicaba y decía: yo les hago cerrar los ojos y le digo: mire al futuro, y mire cómo usted va a ver ahora este lugar feo, lo va a ver hermoso, porque usted le va a invertir esto y lo de acá. Y ella decía que esa técnica funciona para la venta. Y yo digo, el cristiano realmente, ¿a dónde se ve? ¿Usted se ve en esta tierra o se ve en la nueva Jerusalén? ¿A dónde se está viendo usted, amado hermano? Yo me veo en la nueva Jerusalén. Yo me veo con mi Cristo resucitado. Yo no me veo aquí atado a un mundo de miseria, a un mundo que te ofrece realmente basura, porque eso es lo que este mundo te puede ofrecer: basura. ¿O no es así? Propósito, amado hermano, tu propósito no es de esta tierra. Tu propósito es cristocéntrico por la eternidad. Pero también hay algo más que nos deja la tumba vacía y de la resurrección de Cristo Jesús: perspectiva. No solo propósito,
sino perspectiva a nuestra vida. Perspectiva. Necesitamos conocer y experimentar. Necesitamos conocerle y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, como el mismo apóstol Pablo lo expresa en una de sus cartas, en este sentido, a los filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, dice claramente ahí, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, extrayendo una aplicación en este caso a nuestras vidas, sin cambios morales y éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades, como usted le llame, eclesial o religiosa, no valen nada. Y quiero que lo preste con mucha atención, porque esto no se dice en cualquier lugar, solo se dice en iglesias de sana doctrina, así como usted lo está escuchando. En las iglesias donde se habla de fantasías y de prosperidad nunca se va a decir esto, pero aquí sí se lo dice y se lo tiene que decir. Y lo vuelvo a repetir: sin cambios morales y éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades eclesiales, religiosas, no valen nada. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra asistencia a cultos, ayunos, a vigilias, a un martes de bendición, a un estudio bíblico, no puede tomar el lugar de las transformaciones que Dios espera encontrar en nuestra vida diaria. El Cristo vivo y resucitado en nosotros produce cambios. ¿Sí lo escuchó? Produce cambios. El mal hablado ya no dice malas palabras. El mentiroso ya no miente. El adúltero ya no adultera. El egoísta ya no es egoísta. El infiel ya no es infiel. El que odia ahora ama. Amados hermanos, si estos cambios no son visibles en nuestras vidas, de nada sirve hablar de resurrección. Porque mi Cristo resucitado vive. Y si vive en nosotros, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe de ser nuestro caminar? ¿Cómo debe ser nuestro decir y nuestro actuar? ¿Cómo debe de tener la vida de un cristiano, su caminar, la perspectiva? Muchos somos cristianos en la iglesia, mas no somos cristianos afuera. El mundo afuera no quiere actores. En el tiempo de Jesús le llamaban hipócritas, que es en el griego la palabra para hipócritas. Actores, los actores en el tiempo de Jesús se ponían caretas para poder desempeñar un rol distinto al que era. La resurrección de Cristo tiene que realmente dar perspectiva a la vida que vive el cristiano, el que se dice cristiano, el que es cristiano. Por eso Pablo, y recuerdo nuevamente Colosenses 3:1, si pues, esta condición es importante que usted la entienda, si pues habéis resucitado. El que no ha resucitado no tiene por qué mirar arriba, siga mirando abajo, ya sabe que ese camino, aunque le parezca recto, es fin de perdición, destrucción y mortandad. El evangelio no es un anuncio vacío y tiene relación directa con una transformación. Por eso cuando recordamos el encuentro de Jesús con Nicodemo, es necesario, ¿qué le dijo a él? Es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento, amados hermanos, tiene que ver con una transformación de un antes y un después. Solo Cristo lo puede hacer. ¿Cristo ya lo hizo en tu vida? Si Cristo lo ha hecho en tu vida, porque Cristo está vivo en ti. Y tú estás profesando un Cristo vivo, no estás profesando un Cristo muerto. No estás profesando un Cristo en un crucifijo. No estás profesando un Cristo en una imagen para venerar. Estamos presentando al Cristo vivo y resucitado que dejó vacía la tumba y está a la diestra de Dios Padre. El Evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. El crecer es proceso de desarrollo. No es de justificación para justificar, valga la redundancia. Es que soy así porque estoy en proceso. ¿Hasta cuándo el proceso?
20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Ah, es que no mires la paja que hay en mí, mira la viga que hay en ti. Y a veces comenzamos a justificarnos muchas cosas. El proceso, amado hermano, se puede convertir en un autoengaño para alguien que está fuera de Cristo y no en Cristo Jesús. Jesús nos invita a formar parte de este proceso donde nos cuestiona, donde Él nos consuela, nos anima y nos acompaña. Jesús, ya resucitado, se le aparece a María Magdalena y la cuestionó. Cuando ve a María Magdalena buscando lo que no debía de buscar, ¿qué le dijo Jesús? Lo siguiente: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Quiere que veamos su presencia. El Señor no quiere que tú vivas una vida autoengañada por tradiciones, costumbres, legalismo, etcétera, etcétera. El Señor quiere que vivas una verdadera relación para que el nivel de comprensión de lo que Él nos dice en su palabra sea procesado a través del Espíritu Santo y cause en nosotros un caminar distinto. A veces nuestro caminar es así, como muy ondulado, en zigzag, pero el caminar del cristiano tiene que ser recto. La perspectiva del cristiano tiene que llevarlo a un caminar recto. Veamos qué dice Juan 20:15. ¿Por qué la cuestiona a María Magdalena? ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que veamos su presencia en medio de toda circunstancia. Dice el versículo 15 de Juan 20, regresando a Juan, lo siguiente: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Imagínense, alguien puede decir qué duro que era el Señor con esta mujer. ¿Acaso la palabra de Dios viene a ti para tratarte así? Ahí no lo voy a incomodar, porque hay gente que se incomoda cuando uno lee la palabra de Dios. Y algo que yo he aprendido de pastores que llevan una trayectoria mucho mayor a la mía es: vea, usted predique lo que la palabra de Dios dice. Y si la gente se incomoda, que se incomoden, porque ellos viven incomodando a la palabra de Dios toda su vida con sus actos. Amado hermano, si usted se incomoda en esta mañana por lo que el Señor le dice, pues bueno, siéntase bendecido, porque es para su bienestar. La cuestión que vemos acá, la acción de parte de Jesús hacia esta mujer llamada María Magdalena, a través de estas preguntas: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella solo podía ver al que cuidaba el huerto y no se dio cuenta que era el Señor resucitado. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Como seguidores de Jesucristo, somos llamados a tener amplitud y no quedarnos con respuestas cerradas. A veces, amados hermanos, muchos caminamos así. El Señor quiere que haya perspectiva, amados hermanos, que podamos caminar con una dimensión distinta. A veces se nos hace difícil desaprender para aprender, porque muchas veces hay que deconstruir para construir realmente los fundamentos a la luz de la palabra. No podemos, amados hermanos, quedarnos como esta mujer que se quedó así, mirando lo que no debía. No reconoció a Jesús, no lo reconoció. Jesús en ningún momento nos hace ver que Él nos va a dejar solo. Jesús no dejó solo a María Magdalena, no la dejó sola en medio de este estado o de esta burbuja o de esta nebulosa en la que ella se encontraba, y la llama por su nombre. Ninguna situación está fuera del control de Dios. Tenemos que ver a Dios en todas circunstancias. Si usted hoy tiene problema en su hogar, mire a Dios. Él está ahí. A veces nosotros estamos mirando de manera equivocada, estamos actuando de manera equivocada. Si usted tiene un problema de salud, mire a Dios ahí en medio de esa prueba. Si hay una crisis de trabajo, mírelo a Dios ahí. Él está ahí esperando que usted le reconozca a Él y lo busque a Él. Ninguna situación está fuera del control de Dios, y su voz es inconfundible, la que nos va a llevar a recapacitar, porque es la voz de Dios. ¿Usted la quiere escuchar? Léala.
Si la quiere escuchar más alto, lea en voz alta y escuche la palabra que Dios trae para usted, para que pueda recapacitar, para que usted pueda tener esperanza, para que usted pueda reconocer la presencia de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, nuevamente, versículo 10, 3 y 4 dice lo siguiente: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Las ovejas del Señor. Somos parte de ese redil. Amén. ¿Usted conoce la voz de Dios? Amén. ¿Usted la conoce? ¿Hay algún otro amén por ahí? ¿Quién más conoce la voz de Dios? Muy bien, muy bien. Usted conoce la voz de Dios. Quiere decir que usted, así como dice esta porción de la Biblia, al escuchar la voz de Dios, le sigue. ¿Qué pasa cuando Dios lo llama a usted un domingo? Ven a la casa. Ay, esa no es la voz de Dios, esa es la voz de mi mujer. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando un padre le dice a su hijo, vamos a la iglesia, no, esa no es la voz de Dios, esa es la voz, bueno, usted ya sabe. Muchos le dicen, como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando lo quieren llevar a la iglesia, porque se opone al propósito que tiene equivocado de quedarse en la casa. El propósito del cristiano, amados hermanos, se va a ir identificando, la perspectiva se va a ir desarrollando si usted está buscando las cosas de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a seguir a quien nos está hablando. Yo no quiero que usted escuche la voz roncosa o con gallos del pastor que hoy Dios ha puesto en esta iglesia. Yo quiero que usted escuche la voz de Dios. Y la voz de Dios yo se la presento no porque he soñado, sino porque la he leído aquí. Amén. Y el día que usted me escuche decir, bueno, hermanos, he soñado lo que el Señor quiere que les diga en este día, yo ya les he advertido lo que tienen que hacer. Tenemos que escuchar la voz de Dios y la voz de Dios está en su palabra. Ella y las otras mujeres, en el caso de María Magdalena, le abrazaron los pies y lo adoraron. Mateo 28:9 dice en referencia, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ya esto había pasado un tiempo cuando ocurre lo de Mateo 28, prácticamente ya previo a dar esta misión a la iglesia. Pero acá podemos encontrar algo también que nos permite complementar la perspectiva que tiene la iglesia, a la que encuentra a través de la tumba vacía y la resurrección de Cristo. Pero el mandamiento de Jesús siempre fue animar a los hermanos, salir al mundo y no detener la misión. A veces la perspectiva nos lleva, amados hermanos, a cometer errores. Cuando la perspectiva no es de Dios, sino que es la nuestra, cometemos errores. No podemos detener a Jesús, sino soltarlo y estar en su seguimiento. Esta expresión parafraseada, amados hermanos, lo que quiere decir es que somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer. Porque experimentar la resurrección de Cristo Jesús, en ese sentido, es seguirle espiritualmente, viviendo las palabras que Él nos da, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo a la resurrección de Jesucristo es permitir que Él haga su voluntad, que Él sea la guía para todo aspecto de nuestras vidas y que ello nos mantenga en perspectiva cada día. Muchas veces nosotros, amados hermanos, cometemos el error y esta expresión nos hace comprender lo que Jesús quería y por eso dejó la gran comisión. Cuando vemos en este versículo 9 de Mateo 28, he aquí, le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron los pies y le adoraron. Muchas veces la gente solo se queda ahí abrazando los pies de Cristo estático. Muchas veces cometemos el error cuando perdemos la perspectiva, ay, Cristo es para mí solito. No, Cristo es para mí, yo no lo comparto con nadie. El Señor nos corrige eso a través de su resurrección. Él resucitó al tercer día y antes de ascender al Padre,
Él dejó instrucciones claras para todos sus seguidores, incluyéndonos a nosotros, que tenemos que ir y hacer la gran comisión. Predicar el evangelio a toda criatura, evangelizando, discipulando, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo tanto, amado hermano, quitémonos de esa coraza egoísta de querer abrazar a Jesús y tenerlo para nosotros. Cuando alguien le enseña eso es porque estamos erráticos. Muchas veces en su hogar nadie más conoce de Cristo porque usted no habla a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Nadie más en su trabajo conoce de Cristo porque usted calla, porque usted no presenta el evangelio, porque usted no comparte las buenas nuevas de salvación. Usted no tiene que abrazar a Cristo. Mucha gente abraza un crucifijo y lo tiene amarrado, otros lo tienen atrás en la espalda o lo tienen, ahí en el espaldar de su cama. Cristo no vino para quedarse en una cruz clavado. Cristo no vino para quedarse en una tumba. Cristo vino a morir, vino y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Y hoy tú y yo, como embajadores de Cristo, en esa perspectiva estamos llamados a hacer la gran comisión. Usted está llamado a predicar la palabra. Somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia en ese sentido, amados hermanos. En nuestra lucha contra el pecado y la muerte, cada día tenemos que afirmar la palabra que Dios nos da. Y podemos ver a través de dos referencias en 1 Corintios de que tú y yo no estamos llamados a quedarnos estáticos, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, versículos 57 y 58, nos hace ver lo que el mismo apóstol Pablo da a conocer a través de comprender nuestra perspectiva en la obra del Señor. Versículos 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando hay perspectiva para la iglesia, a la luz de lo que impacta esta resurrección, es que estamos llamados a predicar y a compartir al Cristo vivo y resucitado. Dice también el versículo 10 en esta misma carta, en el mismo capítulo, 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Demos a conocer esta noticia. ¿Cuántos vamos a dar a conocer esta noticia? Comenzamos con nuestra vida. ¿Quién vive en ti? ¿El Cristo muerto o el Cristo vivo? Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios por esa maravillosa convicción. He visto al Señor. Versículo 18 de Juan 20 dice lo que el testimonio de esta mujer nos trae en este día. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Usted ha visto a Cristo? ¿Dónde usted ha visto a Cristo resucitado? ¿Dónde lo ha visto? ¿En la palabra? Muy bien. ¿Dónde más lo ha visto? En nuestras vidas, gloria a Dios. ¿Dónde más lo ha visto? ¿Ah? ¿Usted no lo ha visto en la vida de su hermano? ¿A quién ha visto en la vida de su hermano? ¿A Cristo o no ha visto a Cristo? Cuando su caminar, cuando esos frutos dignos de arrepentimiento afloran en la vida de alguien, ¿qué significa? De que esa persona ha nacido de nuevo, que Cristo ha transformado esa vida. Cuando usted ve a un padre que ha reflexionado, cuando usted ve a una mujer que ha reflexionado, ha recibido a Cristo Jesús, cuando ve un hombre o una mujer que antes daba que decir tantas cosas porque abandonó su hogar, o porque simplemente era un golpeador, o porque era un maltratador, porque era un irresponsable, bueno, tantos calificativos que podemos encontrar en alguien que realmente vive en condenación. Cuando usted lo ve que viene a Cristo Jesús, usted ve a un nuevo hombre, o no ve a un nuevo hombre, o no ve a una nueva mujer. Amén. Usted se ha visto eso, hasta el rostro le cambia.
El rostro le cambia, sus actitudes cambian. Usted ve una persona distinta. ¿Qué ha pasado en ti? Ahí usted ve a Cristo resucitado, haciendo la obra de restauración. Ahí usted ve a Cristo resucitado, viendo actuar en la vida de una persona que antes estaba esclava y condenada en tinieblas, ahora está libre en Cristo Jesús. Está en victoria esa persona, porque todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos en victoria. Yo estoy en victoria en este día, ¿usted lo está? ¿Estamos en victoria como iglesia de Cristo? Pues esa victoria tenemos que compartirla. Esa victoria la tenemos que compartir a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo que aún sigue buscando a Cristo en la tumba. ¿Cuánta gente sigue buscando a Cristo en la tumba? ¿Cuánta gente a tu alrededor actuó como María Magdalena? Se han robado el cuerpo, alguien se lo llevó. ¿Cuánta gente busca como ella en la tierra y no arriba? La religión te invita a ti a buscar en la tierra. Por eso tú viste hace pocos días una manifestación de la idolatría en máxima expresión, porque ellos buscan a Cristo en la tierra. Mi Cristo no está enterrado. Mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Vemos entonces a esta mujer cuando dice de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La resurrección del Señor nos da la perspectiva para realizar como iglesia nuestra labor hasta que Él venga. ¿Cuándo? Muy pronto. Muy pronto viene. Esa perspectiva de una iglesia que trabaja predicando, anunciando las buenas nuevas noticias, pero también haciéndolo con la convicción de que muy pronto Cristo viene por su iglesia. Ese Cristo resucitado viene por su novia. Ese novio está esperando a esa novia que se está preparando, que mantiene su vestido blanco y resplandeciente, porque muy pronto sonarán las campanas de las bodas del Cordero. Y tú y yo no estamos invitados porque somos parte de ese matrimonio. Amén. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a su misión. Si usted se identifica como un verdadero cristiano, usted va a tener compasión por las almas perdidas. Usted va a llorar por la gente que se muere sin Cristo. Usted va a tener una perspectiva distinta. Va a dejar el egoísmo de querer abrazar solo para usted a Cristo, sino que usted va a abrir los brazos y va a compartir a Cristo resucitado, al Cristo vivo y resucitado. No busquemos solo a Jesús para unirnos a un estado egoísta, sino para unirnos a su misión. Salgamos con una misión de amor, compartiendo todo el evangelio con toda la humanidad. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos hacer eso de ahí, amados hermanos? Usted hoy encuentra propósito. Usted hoy encuentra perspectiva. Usted hoy está encontrando lo que el Señor le ha dicho por medio de su palabra. Ya no busques en esa tumba. Ya no busques en el sepulcro. Ya no mires más a la tierra. El propósito para tu vida no es terrenal y tu perspectiva no es solamente para vivir aislado, sino para compartir como embajador de Cristo las buenas nuevas noticias. Vamos, amados hermanos, a reflexionar algo más, pero lo vamos a hacer con un ejercicio que es fundamental, y es a través de dejar que el Espíritu Santo ministre su vida el día de hoy. Yo no sé cuánto tú has retenido de lo que Dios te ha hablado. Yo no sé si retuviste todo, retuviste un porcentaje o no has retenido nada. Eso al final del día es entre usted y Dios y no es conmigo. Es entre usted y Dios. ¿Cuánto usted receptó el día de hoy? Yo no lo sé, pero lo que sí sé, amados hermanos, que así sea un poquito de esta palabra viva y eficaz, si cae en buena tierra, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Vamos a cambiar de posición y usted va a escuchar detenidamente cada pregunta. Usted va a escuchar las preguntas que hoy tienen que provocar en lo más profundo de su ser una reflexión, porque recoge con claridad lo que hemos hablado. Yo no sé qué ha significado estos últimos días.
Pero sí que en una semana pasan muchas cosas. Por ahí vi una publicación compartida de un hermano cristiano y él decía: en 7 días pasan muchas cosas. Desde el domingo pasado a este domingo, una multitud muy grande decía: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Eso se decía hace 7 días, porque había una entrada triunfal, una entrada maravillosa, porque el pueblo esperaba a su libertador, a quien venía a liberarlo para ellos en su concepción del imperio romano. No entendían el propósito de Jesús. Seguidamente, el Señor Jesús en esa semana compartió y también estuvo con sus discípulos, entró al templo, puso las cosas en orden, porque normalmente en muchos templos las cosas están desordenadas. El Señor se enojó mucho en lo que habían convertido el templo, en casa de cambio, en ventas al por mayor y menor, bueno, todo lo que no se debía de hacer en una casa de oración. También en esos 7 días pasó algo más. Hubo una cena, la última cena. El Señor compartió y departió con sus amigos y sus discípulos. En esos días también ocurrió algo más. El Señor Jesús invitó a 2 amigos, invitó a seguidores: bueno, acompáñenme a orar. Y se fue a Getsemaní y solo estaba con 2 amigos. Esos amigos no tenían la fuerza para poder seguirle el ritmo a Jesús en la oración y se dormían. Seguidamente, después de eso, en estos mismos días, hay una traición. Algo ocurrió. Uno de sus seguidores, de su círculo de confianza, lo estaba vendiendo al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Y lo vende a Jesús y lo entrega a los religiosos que buscaban la cabeza de Jesús. Y en estos 7 días también seguían habiendo más eventos, pues Jesús fue arrestado. Jesús fue llevado ante las autoridades, tuvo un gran conversatorio con Pilato, conversó con el sumo sacerdote, según los religiosos de esa época. Los eventos seguían porque no lo liberaron a Jesús. Se dieron el lujo de liberar, por la fiesta que se celebraba, a Barrabás. Decidieron liberar a un criminal y que Jesús se ha llevado a la cruz. Seguían los eventos, amados hermanos. En la historia de la humanidad no se ha registrado una tortura tan grande como la que Jesús recibió. Ya llegado ese día viernes, después de la tortura, otro evento. Todo había sido una antesala, pero el evento que llegó a ocurrir partiría la historia de la humanidad en 2. Jesús fue crucificado. El Señor Jesús fue prácticamente pedido por 2 discípulos. Uno que secretamente era su discípulo, José de Arimatea. Una vez que había muerto, pidieron el cuerpo con Nicodemo. Lo llevaron al sepulcro. Y no a cualquier sepulcro. Era un sepulcro de la gente que tenía dinero en esa época. Le pusieron una gran piedra. Pusieron soldados ahí. Y para muchos ahí terminaba la historia. Pero la historia de mi Cristo Jesús es que durante toda esa semana algo más tenía que pasar. Resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Cristo resucitó. Cristo vive. Cristo vive y vive en mi corazón. Y vive en tu corazón.
Ese Cristo vivo y resucitado es el que me ama, es el que se dio por mí, es el que se dio por ti. Durante esta semana pasaron muchos eventos y un día todos esos eventos se conjugaron en nuestras vidas para que hoy no estemos esclavos ni presos en condenación, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Cristo vive, amados hermanos. ¿Ha resucitado Cristo en nuestras vidas? ¿Hay algún cambio que se debe a esa resurrección? ¿Es un anuncio vacío o corresponde a una transformación que va ocurriendo en nuestro ser? ¿Buscamos al que vive entre los muertos? ¿Cómo solemos enfrentar los desafíos que se presentan a nivel personal, familiar y como iglesia? ¿Nos proyectamos con una mente amplia para servir a la sociedad, a esta nación y al mundo entero? ¿Cuál es el impacto de esa tumba vacía y de la resurrección de Cristo en tu vida? Hoy el Señor nuevamente nos da la oportunidad de poner en una balanza nuestra vida y lo que Él espera de nosotros. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque en este día maravilloso tú has obrado en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Hoy queremos una vez más, rendirte a ti adoración y alabanza. Padre bendito, presentando nuestras vidas, porque cada uno de nosotros hace una reflexión interna y evalúa claramente si nuestra vida corresponde a lo que tú demandas como hijos tuyos ante tal maravilloso sacrificio en la cruz de Calvario, entregando a tu unigénito Hijo en la cruz de Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que este hermoso reflexionar sobre ese caminar con Cristo Jesús nos lleve a poner nuestra mirada en perspectiva siempre hacia arriba, hacia el cielo, hacia donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy, Padre eterno, agradecemos por esta oportunidad maravillosa que tú nos brindas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos tu nombre, glorificamos tu santo y poderoso nombre, y nuestras vidas se ponen delante de ti en ofrenda. Nuestras vidas, Señor Padre Santo, queremos postrarlas delante de ti, agradeciéndote, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad con júbilo de decir: Cristo vive y reina en nuestro corazón y reina por la eternidad en nuestras vidas. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, honor y alabanza, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque tú eres, oh Señor, a quien en este día queremos abrazar. Queremos, Señor Padre Santo, mi Dios amado, bendecirte. Como dice el salmista, nuestras almas te bendicen y exaltan tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ti, oh Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia. Toma, Señor, mi Dios amado, el control total de nuestras vidas. Mi Dios amado, no queremos que ninguna área de nuestras vidas nos esclavice en este mundo, que ninguna área de nuestras vidas nos aleje del propósito y la perspectiva que significa ver esa tumba vacía y la resurrección de Cristo en nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Dios y mi Rey. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Un fuerte abrazo. Shalom.